Buenas, vamos a hablar sobre funciones de varias variables en una clase inicial. Ahora, una función de varias variables se refiere principalmente donde ya nosotros no solamente tenemos una sola variable independiente, que en el caso anterior, en el cálculo en el plano, uno trabajaba con una función principalmente que iba de R en R. Entonces acá las variables independientes ya son más de una, por eso muchas veces se habla de una función de dos variables. Pues principalmente uno acá trabaja las funciones de dos variables, es decir, las funciones que van a ir de un conocido R2 en R, o bien funciones que van a ir de un R3 en R. Ahora, con la ventaja de que de R2 en R yo puedo graficar. Entonces, un curso de varias variables principalmente se aboca, a pesar que la teoría es generalizada, en un curso que va con funciones de dos variables. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una función de dos variables? Bueno, por ejemplo, si nosotros consideramos el área de un rectángulo, y en el área del rectángulo yo hago variar tanto su ancho como su largo, entonces ya no es una variable independiente la que va variando, sino que son las dos. Y el valor del área va a depender de las dos variables. Y ese es nuestro inicio para una función de dos variables. Por ejemplo, si tuviésemos el volumen del cono ahora depende del radio y de la altura. Por lo tanto, esta tercera variable, que sería el valor del volumen, va a depender del radio y de la altura en este caso de la altura del cono. ¿Ya? Entonces, en principio, al igual que en el cálculo 1, un elemento importante a considerar en las funciones es el dominio de la función. ¿Ya? Entonces, en general, el conjunto de puntos sobre los cuales nosotros vamos a considerar nuestras variables independientes, en ese caso, se denomina lo que es el dominio de la función. ¿Ya? Y a su vez, los puntos que yo evalúe se van a llamar el rango o imagen de la función. Bueno, dentro de todas estas funciones, principalmente las que usted ya había trabajado, son las funciones que se llaman escalares, es decir, que van, en este caso, en esta consideración de este esquema, son funciones que van así, que van de un NR en RM, ¿cierto? Y las que usted ya conocía en este caso eran las que iban de n igual 1 a n igual 1. Usualmente se llaman funciones escalares de variable real. Bueno, sin duda las que van a ser un gran objeto de estudio y las que se van a trabajar más acá van a ser las funciones que van de un Rn, es decir, con un n mayor que 1 en R, que usualmente son conocidas como campos escalares. Y en el caso de las funciones vectoriales, que algo usted debiese conocer de un cálculo inicial, porque uno por ahí trabaja los que se llaman las funciones parametrizadas, donde usted toma un parámetro. Recuerde, por ejemplo, cuando lo hizo en coordenadas polares, donde usted tomaba un t y ese valor de t le asignaba el coseno de t, seno de t, con la gracia que el coseno cuadrado más seno cuadrado era 1. Entonces, ese t hace las veces de tomar un t que va a parar en R a dos coordenadas, ¿cierto? Que en este caso serían el coseno de t como el seno de t. Y esas curvas se le llama usualmente curvas parametrizadas. Y bueno, las que sí nosotros nos vamos a abocar bastante en un curso de cálculo integral van a ser principalmente los campos escalares. Es más, muchas de las propiedades que uno ve sobre campos escalares también las puede extender hacia campos vectoriales. Por eso uno se centra más en las funciones que van, en este caso, de R2 en R. Bueno, como siempre una función, en este caso, lo que cambia de dos variables es una función que asigna a cada par ordenado, ¿cierto? De x y un conjunto con un único número real que se anota f de x, y. Es decir, por ejemplo, si usted tuviese que esta función f de x, y es x por y al cuadrado, entonces si usted considera el f de 1,2, esto va a ser 1 por 2 al cuadrado, que su valor es 4. ¿Y qué significa eso? Lo que significa eso es que el punto que ahora nosotros vamos a ubicar va a ser el punto 1,2,4. ¿Cómo ubicamos este punto? Bueno, usted lo puede observar en el GeoGebra, que es una aplicación gratuita que usted puede descargar de la página de geogebra.org, que yo hice una noticia en el blogger en cuanto a las tecnologías que son muy adecuadas para el estudiante y ahí aparece un link en el blog para el GeoGebra. Entonces, este punto que nosotros estamos trabajando, nosotros lo ubicamos ahora ya no
en un plano como antes, sino que lo utilizamos en el espacio. En el espacio, bueno, el eje X es usualmente se describe de esta forma. Usualmente en el GeoGebra el rojo es el eje X, el verde es el eje Y y el Z es el eje Z, que viene por defecto. Entonces, usted tiene la coordenada 1, ¿cierto? 1,2, que en este caso la ubicaba antes acá abajo en el plano, y esta, entre comillas, altura viene siendo la coordenada Z del punto. Así que ahora el punto ya sale del plano y en este caso tiene 3 componentes, ¿ya? Y que es el que nosotros podemos graficar. A diferencia, ¿cierto?, del plano, donde uno podía intentar graficar muchas curvas. Es más, generalmente todo curso de cálculo diferencial le entrega numerosas herramientas para poder graficar. En el caso de las funciones de varias variables no es tan sencillo graficar. ¿Ya? Por ende, y eso se pasa principalmente porque uno tiene una noción geométrica del plano, pero graficar en 3 dimensiones no es tan sencillo. Pero lo que sí podemos nosotros trabajar es, por ejemplo, el calcular el dominio de la función y ver qué va a significar esto en nuestra curva. Ya, bueno, previo a eso, yo acá había dibujado, ¿cierto? Una función en 3 dimensiones. La ecuación, observa ahí que la ecuación es x cuadrado menos y cuadrado de esta función, que es lo que es conocido como un paraboloide. Entonces la geometría ahora cambia porque es una geometría que se ve de forma espacial, ¿cierto? Para poder dibujar una curva. Ahora, tanto en el Stuart como el SID aparecen una serie de curvas iniciales y sería bueno que usted en el GeoGebra las pudiese dibujar para que usted empiece a ver de qué tratan o qué significa esa representación en 3 dimensiones. Lo que sí nosotros podemos trabajar es pensar en el dominio de la función. Es decir, ahora el dominio de puntos donde vive, tal como señalo yo acá, el dominio vive, ¿cierto?, en el plano. Por lo tanto, uno lo que va a hacer es, lo que puede encontrar, digamos, es el conjunto de puntos, ¿cierto?, del plano que representa el dominio de la función. Y en el caso del ejemplo que aparece acá, es decir, la función f de x, y igual raíz, ¿cierto?, de, en este caso, x dividido por y menos x. En el caso del dominio debemos preguntarnos lo mismo del plano, es decir, el conjunto de puntos x, y que tienen sentido y que yo puedo evaluar en la función. Ahora, al haber una raíz, uno está pensando, ¿cierto?, inmediatamente que lo que está bajo la raíz tiene que ser mayor que 0. Es decir, el dominio en este caso de la función, que lo podemos escribir así, dominio de f de x, en este caso van a ser todos los puntos x, y en el plano, tal que el x dividido por y menos x sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Ahora bien, ese dominio nosotros lo podemos distinguir de dos maneras. Podemos señalarlo así, o bien como todos los puntos de x, y en R2, tales que el x sea mayor o igual que 0 y el y menos x sea mayor que 0, que es el primer conjunto de puntos donde el producto es un número positivo. Observa aquí que yo no coloqué mayor o igual, porque al estar en el denominador esto no puede ser 0. Y eso, unión, todos los puntos x, y en R2, tales que el x es menor o igual que 0 y el y menos x es menor que 0. ¿Cierto? Que ahí tendríamos el segundo caso, donde un producto de números negativos también en la desigualdad me proporciona un número positivo. Si analizamos el primer caso estaríamos pensando en todos los x mayor que 0 y los y mayor en este caso que x. Entonces, en los x mayor que 0, ¿cierto? Usted tendría que considerar todo punto cuya primera coordenada es mayor que 0, porque acá el punto, ¿cierto?, tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada x e y, y en el x mayor que 0 implica para todo y. Por lo tanto, esta sería mi representación geométrica del x mayor o igual que 0, incluyendo el borde en este caso por el mayor o igual. Y lo y mayor que x, usted lo puede pensar como una comparación de puntos en el plano, asociado a lo que ya conoce de funciones. O bien lo considera como un punto cuya segunda coordenada es mayor que la primera, pero
¿centrado en qué cosa? Centrado en el y igual a x, que es la que usted conoce, que es la diagonal. Entonces, si usted separa en y igual a x, se puede preguntar cuáles son los puntos que me sirven, y después de un breve análisis, donde yo espero que usted le ponga pausa a esto, se va a percatar que finalmente los puntos cuya segunda coordenada es mayor que la primera, va a estar pensando en este conjunto. Así que finalmente ahí tendríamos, o podríamos decir, la primera parte del dominio, le vamos a colocar dominio 1, que sería en este caso la intersección de estas dos curvas. Por lo tanto, nos va a dar esa pequeña sección que aparece acá arriba. ¿Sí? Es decir, esto. Ese sería nuestro primer dominio. ¿Ya? Pero también debemos incluir nosotros o unir con el segundo dominio. Y el segundo dominio, en este caso, va a estar dado por los x menor o iguales que 0 y los y menos x, en este caso menor que 0, o y menor que x. Bien, entonces acá x menor que 0, tal como hicimos el análisis anterior, nos va a quedar, ¿cierto?, la parte de abajo con x componente negativa, incluyendo el borde. Y en el caso de el y menor que x, nuevamente nos tenemos que centrar en esta diagonal, en la diagonal igual x, pero ahora consideramos los puntos donde la segunda coordenada es menor que la primera. Así que nuestro segundo dominio, en este caso, nos daría esta parte de acá abajo, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, nos daría esta región que está acá. Así que finalmente la gráfica del dominio, donde permanece el dominio de la función, de nuestra función f, entonces sería lo que está representado por la diagonal, ¿cierto? Más en este caso el eje y, ¿sí? Lo que está entre las figuras. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si nosotros vamos a la función, yo aquí he dibujado la función, la gráfica de esta función es de esta forma. ¿Ya? Esa es la gráfica de la curva en 3 dimensiones. Claro, y la gráfica de la curva nosotros no la podemos dibujar, pero como el x y el y representan nuestro dominio, entonces si la vemos desde el plano nos va a dar la figura que nosotros hemos considerado. Es decir, esto es lo que nosotros podemos dibujar. ¿Y qué significa eso? Significa que dentro de ese dominio se mueve nuestra superficie y fuera de ese dominio no hay nada. Por eso que al dibujarla solamente nos da esa representación. No olvidar que también acá aparecen problemas analíticos y hay bastante problemas en la literatura que analiza elementos que se producen en varias variables. Una de ellas, o un ejemplo conocido que aparece frecuentemente referenciado en la literatura, son las funciones de producción que se aplican en economía y que se denominan funciones de Cobb-Douglas, y usualmente las funciones de productividad se miden, ¿cierto?, con puntos en 3 dimensiones. Así que este es un buen ejemplo para anotarle usted y describirle que en la literatura hay bastantes aplicaciones que usted puede buscar en relación a varias variables. ¿Ya? Ya. Bueno, aunque me adelanté un poco a comentar que era la gráfica, porque uno ya tiene dibujado el dominio, tal como le mostré en el hiperboloide, uno puede en 3 dimensiones pararse y dibujar la gráfica. Y la gráfica finalmente van a ser ¿quién? Van a ser los puntos cuya f de x, y, en este caso igual a z, yo soy capaz de dibujar en el plano. ¿Por qué yo lo coloqué como un apartado aparte? Porque hay que decirle a usted que no es tan difícil, ¿cierto?, dibujar la gráfica. Y a lo más uno puede tratar de trabajar el dominio. Ahora bien, un elemento interesante que se usaba previo a los grandes programas computacionales que nos acompañan hoy día, es el estudio de las curvas de nivel. Ahora, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel es considerar este f de x, y, tal como aparece acá, igual a una constante. La constante para nosotros era el eje z, pero acá es darle valores a la constante, es decir, para poder dibujar conjuntos de nivel de la curva. Ahora, ¿qué significa conjuntos de nivel? Significa, ¿cierto?, ver la geometría que se produce en un nivel de z. Pero las curvas de nivel tienen una ventaja, que estas se dibujan en el plano. ¿Ya? Tal como dice acá, son los puntos tomados del plano que se hacen igual acá.
por ejemplo, se pueden formar círculos, se pueden formar hipérbolas, se pueden formar parábolas, y en esas curvas de nivel usted las dibuja en el plano. Y hay que pensar que una vez teniendo las curvas del plano, uno es capaz de pasarse a la parte tridimensional como si esto fuese un acordeón, es decir, algo que uno estira, ¿cierto? Y al estirarlo produce una curva. Y es, entre comillas, la forma que uno puede dibujar en tres variables. Por ejemplo, acá el ejemplo que yo menciono acá es considerar la función seno de x más y, que es una función que corresponde a una función que va de R2 en R. ¿Ya? Y uno puede observar que si usted da distintos valores de k, observe, k igual menos 3, más algún otro valor que usted quiera considerar, menos 2, menos 1, distintos niveles, uno puede ver la construcción que se va formando. Y en este caso, las curvas de nivel, como es seno en este caso, de x más k, uno puede darse cuenta que se producen estas curvas, que serían los distintos niveles de la curva. Y aquí viene el tema de que uno debe ser capaz de darse cuenta, ¿cierto?, de que ahora esto uno lo está pasando a tres dimensiones, algo como lo que está en la figura. Es decir, agrego este eje Z, donde yo tengo todos estos niveles dibujados, que se dibujan en un mismo plano, ¿ya? Y a partir de eso uno debe pensar como que cada nivel de K que usted consideró es un nivel en el eje Z. Y de alguna forma darse cuenta de que esta construcción que está en el plano me da un bosquejo de cómo debe ser la gráfica. Naturalmente es un bosquejo para uno, porque esto usted debe pensar que es difícil de preguntar, por ejemplo, en una evaluación, pensando en que usted tiene que tratar de dibujar en tres dimensiones, y eso es muy difícil. ¿Ya? Así que, pero sí nos da un bosquejo de más o menos lo que era la curva, y le insisto que esto sí fue muy utilizado cuando uno no tenía herramientas de tres dimensiones, porque hay que pensar que los laboratorios de computación que aparecen en tres dimensiones no tienen más allá de 25 años, con unos primeros programas iniciales, pero antiguamente solamente uno podía dibujar elementos del plano. Ya, y de ahí que uno, por ejemplo, de los grandes ejemplos que usted tiene y que puede encontrar en la literatura de hablar de curvas de nivel, son los levantamientos topográficos. Los levantamientos topográficos, ¿cierto?, le indican la ubicación en el plano y a partir de colores le va indicando la altura. Por lo tanto, uno, si bien es cierto, hace un dibujo en el plano, usted lo que puede hacer es, a partir de los colores, poder ver la altura a la cual corresponde cada curva de nivel y darse una idea aproximada de lo que debiese ser la construcción geométrica en tres dimensiones. ¿Ya? Bueno, yo aquí también consideré un elemento clásico en matemáticas, inclusive hay muchas personas que les gusta fotografiarse ahí en The Wave porque se forma algo muy similar a lo que uno conoce en matemáticas como un hiperboloide, ¿cierto? Y es una formación que se produjo naturalmente, ya desde la era jurásica. Entonces es una postal muy interesante donde se aprecian cómo se dibujan los niveles de las curvas para hacer esta construcción en tres dimensiones. Así que eso quería mostrarles en esta primera clase. Bueno, la segunda clase uno ya empieza con algunos elementos de trabajo en el varias variables como son los límites. Y ahí nosotros vamos a tener que agregar para comprender los límites en varias variables un elemento que son los abiertos, ya que nos van a permitir poder demostrar elementos con límites. Así que esa es lo interesante del que le quería mostrar hoy en día. Si usted quiere hacer comentarios, eso para mí son muy bien recepcionados porque me van permitiendo el analizar si usted está comprendiendo las clases que uno está haciendo. Así que la invitación ahí a que coloque comentarios o bien alguna observación que usted pueda tener con respecto a las clases. Muchas gracias, hasta luego.